Bien, vamos a hablar acerca del título que tiene ahí, que dice escogidos para salvación. Usted y yo fuimos escogidos para la salvación, no porque nosotros queramos. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:13, para que no se me duerma. Entonces dice ahí escogidos para salvación. No es que nosotros hayamos buscado a Jesús, sino que Él nos buscó y Él nos escogió para salvarnos. Por pura gracia y su misericordia, Él nos amó primero. Entonces, por eso es que dice allí que fuimos escogidos para salvación, porque a Él así le plació. Y es un gran privilegio que Dios nos dio, porque muchos hay en este mundo, millones de personas que no han sido escogidos todavía para salvación. Porque como no es el hombre el que dice que busca a Dios, sino es que Dios que le da la oportunidad de tener esa gracia y esa misericordia. Su palabra nos dice que no es para el que corre, ni para el que quiere, lo dice Romanos, sino para el que Dios tiene misericordia. Y por pura misericordia nos ha escogido a nosotros, para que estemos adorando su nombre. Así que por eso es que dice ahí el título escogido para salvación. Versículo 13, iniciemos ahí. Pero nosotros, dice, debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Ahí dice que tenemos que ser agradecidos con Dios, dice, ¿verdad? Tenemos que dar gracias a Dios siempre. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Entonces tenemos que ser agradecidos y darle gracias siempre, dice ahí, ¿verdad? Al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos escogió. Y por eso tenemos que ser agradecidos, y por eso dice el apóstol Pablo, hay que dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Aquí está, ¿verdad? Que siempre tenemos que ser agradecidos. Por eso dice, demos gracias a Dios siempre, porque nos escogió desde el principio, dice. ¿Y cuándo fue el principio? Desde que allá en Génesis dice, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Desde ahí dice que nosotros ya éramos escogidos para la salvación de Él. Porque como venimos desde ese tiempo de la creación, desde el inicio, desde el principio, con el pecado que Adán y Eva tuvieron, entonces de ahí heredamos nosotros el pecado, pero desde ahí Él ya nos había escogido para salvación, dice. Por eso es que dice aquí desde el principio, dice, a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por medio del Espíritu y la fe en Cristo Jesús y la verdad, que es Cristo Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice que a través de esa verdad nosotros fuimos escogidos por medio de su Espíritu y la fe y la verdad. Entonces en esas tres cosas Dios nos escogió. Y es que es bien bonito de que entre el medio del montón de gente venga Dios y les escoja a unos. Y así nos tocó a nosotros. Nosotros estábamos entre un montón de gente en el mundo, pero Él viene y dijo, este me falta porque este es escogido. Por eso les digo yo que es un privilegio, que no cualquiera escoge, sino a quien Él quiere y tiene misericordia. Y por eso que dice que nos escogió, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad. Ahí está. Porque a Él así le plació, porque Él es verdadero, le plació escoger. Dijo, ese me va a servir y a ese te voy a escoger. Así que por eso es que ahora usted y yo que somos escogidos para la salvación de Cristo, tenemos que ser agradecidos, dice ahí, y por eso dice que tenemos que darle gracias a Dios siempre. Eso es lo que dice al principio. Dejamos bien ahí en el 3 y eso dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. Él nos ha hecho santos. Somos santificados por su muerte. Cuando le creemos por la fe, dice ahí, ¿verdad? Por eso es que habla, dice, mediante la santificación, o sea, nadie es santificado sino cuando cree en Cristo. Cuando su Espíritu entra en usted. Porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, por eso es que aquí lo habla y dice, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe y la verdad. Entonces, a través de eso nos santifica. Entonces, usted y yo somos escogidos. Usted y yo hemos sido escogidos para salvación. Estamos en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, estamos iniciando. Bien, hemos terminado el 13 y hoy vamos al versículo 14. 2:14 de Segunda de Tesalonicenses. Lo cual dice, os llamó mediante nuestro evangelio. Dice que Él nos llamó a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A través de eso fuimos escogidos, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que nos escogió desde el principio, ¿verdad? Para salvación por medio del Espíritu y la fe y la verdad. Ahora dice que los llamó mediante nuestro evangelio. A través del evangelio, Él nos hizo el llamado. ¿Cuál evangelio? El de salvación para nuestras almas. Por eso dice en el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está donde tenemos esperanza. Porque dice que para alcanzar la gloria mediante Jesucristo. A través de Jesucristo es que nosotros podemos alcanzar la gloria eterna. La salvación. Eso es lo que dice allí. Que mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él está allá en la gloria, ¿verdad? Él ya fue glorificado. Entonces usted y yo también fuimos llamados para estar con Él a través del Evangelio. Eso es lo que dice el versículo 14. Por eso es que en el 13 decía, ¿verdad?, que usted y yo tenemos que ser agradecidos y darle gracias a Dios siempre, dice. Porque nosotros fuimos escogidos para salvación desde el principio. Vamos al 15. Así que, hermanos, estad firmes y retener ¿el qué? La doctrina que habéis aprendido. Ahí está, ¿verdad? Lo que usted aprendió de la palabra de nuestro Dios a través del mensaje que cada uno de los evangelistas o de los que escribieron los evangelios predicaron, usted se mantenga firme, que no cambie lo que ha aprendido de lo que dice ahí. Que no trate de confundirlo, sino que usted ha creído por la fe que Él lo ha santificado. Y es que eso es lo que dice ya en el versículo 13, ya lo leímos, ¿verdad? Dice del Evangelio de Dios, haya escogido, el versículo 13, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que es por la fe y la verdad en la que usted ha creído y el Espíritu de Cristo. Por la fe en Cristo, por la verdad de Cristo. Ahí fuimos escogidos y nos llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta que tenemos. Que se haga la gloria con Él. Para eso nos llamó, dice. Os llamó, dice, mediante nuestro Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas, significa Evangelio. Por eso es la noticia de que a usted y yo, Cristo nos trae unas buenas nuevas de salvación. Por eso dice que a través del Evangelio, usted y yo podemos alcanzar la gloria de Dios. A través de Jesucristo, dice allí, ¿verdad? Versículo 15. Así que, hermanos, dice, estad firmes y retener la doctrina. Estamos ya en el 15. Tenemos que estar firmes y retener la doctrina. Retengamos esa palabra de esperanza, de fe que nos anunciaron.
los que escribieron los evangelios a través de la palabra de Cristo. Por eso dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina. O sea, reténala. Manténgase firme en lo que usted ha aprendido. Y retener la doctrina dice que habéis aprendido. ¿Qué es lo que hemos aprendido? La salvación de Cristo a través del Evangelio. Que habéis aprendido, sea por qué, por palabra o por carta, dice ahí. No es. ¿Por qué por carta? Porque es Cristo el que habló primero. Luego, ahora el apóstol Pablo les escribe por carta a estos señores de Tesalónica. Entonces, por eso dice, ya sea que yo les hable por palabra o por carta, que le escriba la carta. Por eso que esta se llama carta del apóstol Pablo a Corintios, a Tesalonicenses, a Filipenses, porque escribió por cartas. Y por eso que dice aquí, retener la doctrina que habéis aprendido, porque yo les envié en qué se tiene que basar para la salvación, que es a través de la fe, a través de la verdad, que hay que retenerla. Por eso que dice ahí, estad firmes en retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Así es que a través de las cartas él daba enseñanzas a otras iglesias de otras ciudades, porque él se mantenía en una ciudad, digamos en Efeso, y de ahí escribía una carta, escribía a los tesalonicenses. Y por eso dice, mantengan la doctrina que yo les estoy escribiendo, porque yo he aprendido de Dios. Él aprendió de Dios. Ahora usted y yo estamos aprendiendo de Dios. Y tenemos que mantenernos firmes en lo que Él nos ha enseñado. Porque Él fue el apóstol escogido para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Y los gentiles somos nosotros, que éramos su pueblo. Ahora nosotros ya somos su pueblo. Porque antes éramos gentiles, porque no éramos su pueblo. Porque su pueblo era Israel. Pero debido a Israel, que despreció la salvación de Cristo, no reconociendo a Jesús como su Mesías o como su Salvador, y usted y yo ya lo recibimos. Hemos reconocido a Jesús que es nuestro Salvador, que Él nos ha dado vida eterna. Entonces, a través de eso, ahora usted y yo tenemos la salvación, porque hemos conocido la palabra. Es por la fe, ¿verdad? No es por lo que hagamos, no es solo por obra. Las obras vienen después de su fe. Después de que usted haya creído, sus obras cuentan para Dios. Porque muchos que no han creído hacen buenas obras, haciendo hasta templos. Incluso aquí los hacían. Recordemos de un centurión que dice que les hacía sinagogas, y que eran las sinagogas casas de oración. Entonces los judíos le clamaban a Jesús de que le ayudara, que le hiciera el milagro, porque ese hombre les había ayudado, que era el centurión, un centurión romano. Que un centurión quiere decir que es un jefe de 100 soldados. Por eso dice centurión, 100, centurión. De ahí viene esa palabra. Entonces, por eso es que dice que él hacía obra, pero él no tenía a Cristo en su corazón. Pero después creyó y le creyó a Jesús, y por eso fue creyendo en él que le voy a decir que le hiciera el milagro, que le sanara a la familia que tenía enferma. Y le decía que no era digno de que él fuera a la casa, porque Jesús le dijo, yo iré. Señor, le dijo, no es necesario que vaya, porque no soy digno de que entres a mi casa. Él se creía indigno. Como usted y yo muchas veces nos sentimos indignos o sucios delante de Dios. Así se creía él, porque no era judío, no era de su pueblo. Entonces era un gentil. Y así éramos nosotros gentiles. Pero en su gracia y en su misericordia Jesús le plació escogernos a nosotros. Por eso es que el tema que tiene ahí es escogido para salvación. Bien, vamos avanzando para terminar. Dice versículo 16. Y el mismo Jesucristo dice, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Buena esperanza por gracia. Ahí está bien claro, ¿verdad? Que por qué nos dio su gracia, que por qué nos derramó su misericordia sobre nosotros, porque nos amó, dice ahí, ¿verdad? Entonces Dios es amor. Y en su amor, Él ya tenía el plan perfecto para salvar. Mandar a alguien a morir por nosotros.
los pecadores. Y por eso que dice ahí, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, dice, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Jesús y Dios es la misma persona. Y por eso dice ahí, el cual nos amó. Y como nos amó, le plació regalarnos la salvación, darnos el reino. Eso es lo que dice ahí. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio una consolación eterna. Entonces, ¿para qué nos dio la consolación eterna? Porque un día vamos a morir, vamos a ir de esta tierra. Pero Él nos ha dado esa consolación o ese consuelo de que usted y yo vamos a tener vida eterna. Por eso dice aquí, nos dio consolación eterna. Porque con Él vamos a estar eternamente consolados. Ya no vamos a tener dolor, muerte, aflicción. Porque esas cosas ya pasaron. Porque con Cristo ya no habrá dolor, ningún deseo carnal. Porque habrá santidad. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Así que por eso dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces, el único que nos da esperanza es Cristo. Dice que Él nos da una buena esperanza. Nosotros a veces damos malas esperanzas. Mala esperanza. Pero Él dice que nos da buena esperanza. ¿De qué dice? Por gracia. Entonces, es de gratis la salvación. Solo para que usted venga y le crea a Jesús que Él dio su vida porque nos amó, murió por usted y por mí, para que nosotros no nos perdiéramos y tuviéramos vida eterna. Por eso dice que nos salvó por gracia y nos amó, dice, y nos dio una esperanza por su gracia. Si no fuera por su gracia, usted y yo no tuviéramos esperanza en Él. Porque muchos que no han creído no tienen la esperanza en Jesús. Y nosotros sí dice que tenemos una buena esperanza por gracia, de gratis. Cuando le regalan algo, gracias, dice uno, le regalan, es gratis. No está pagando uno. Entonces la salvación igual usted no va a pagar. Usted es usted el que se entrega, porque en su gracia a Dios le ha placido que usted sea Él. Y por eso es que dice que le da buena esperanza por gracia. Terminemos ahí en el versículo 17. Conforte, dice, vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahí está. Por eso le digo yo que después de creer su palabra, usted se puede hacer obras si son contadas para Dios, porque las obras que hace Cristo ya cuentan. Pero las obras que las hace fuera de Cristo no se las toma en cuenta, porque no ha creído. Pero cuando usted ya creyó, su obra se cuenta y Dios lo toma en cuenta. Y por eso dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Lo que usted hace, que sea la palabra de Dios, conforme a lo que Dios habla y la obra que usted haga para Dios. Porque eso es lo que agrada a Dios. Por eso es que dice ahí, por eso es que el 16 y el 17 es un solo versículo unido que dice, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, dice, conforte vuestros corazones. Eso no te fuerza, eso está diciendo, confortar, fuerza, conforte vuestros corazones y nos confirme. ¿El qué? En toda buena palabra y obra. Ahí está, ¿verdad? Por eso es que allá atrás vimos que decía que estar firmes, ¿verdad? Estar firmes en la fe, en la doctrina que hemos creído. Eso es lo que decía ahí, ¿verdad? Eso es lo que vimos aquí. Que nos mantengamos firmes en lo que nosotros vimos. Ahí en el 15 dice eso, dice. Así que, hermanos, dice, estad firmes. No se mueva. Ha creído en esto. Esa es su convicción de la fe en Cristo. No nos confundamos de que en las obras es que vamos a hacer primero, ¿sabes? Sino primero es en Cristo. Por eso es que dice ahí. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice el apóstol Pablo. Y aquí abajo dice que estemos firmes
en toda buena palabra y obra. Entonces, nos está diciendo que usted y yo debemos estar firmes en la palabra de Dios. En las cosas que hagamos, mantengámonos firmes, porque lo hacemos para Cristo y Dios ve cómo lo está haciendo usted, si lo está haciendo de corazón. Porque Él conoce todo. No nos escondemos. Y por eso es que Él dice, en toda buena palabra y obra. Que ahí nos mantengamos. Estar firmes. ¿Y qué es estar firmes? No se puede. Manténgase buscando a Dios. Manténgase en oración. Manténgase leyendo la palabra. Ahora que tiene el teléfono, manténgase leyendo el mensaje. Eso le ayuda. Alabanza. Adore a Dios. Por eso es estar firme en palabras y obras. Entonces eso le va a animar a que usted se sienta confortado, dice, y confortes. Eso es lo que dice. Y conforte vuestros corazones. Ya no habrá angustia, porque le ha dado esa fortaleza. Confortar es eso, ¿verdad? La fortaleza, la fuerza que usted necesita a través de Cristo Jesús. Entonces todo está en que usted se mantenga firme, que no se mueva, que no cambie, sino que diga, voy a seguir ahí, tengo que luchar. Porque solo luchando podemos mantenernos ahí. Pero ¿cuál lucha? No una lucha carnal, es una lucha espiritual. Porque la lucha contra el enemigo está permanentemente en todos los días de nuestra vida. No hay momento que usted no tenga tentación. Entonces, por eso se dice allí, en toda palabra y obra. Que la gloria sea para nuestro Dios, hermanito. Y hemos terminado en este momento. Inclínese el rostro y démosle gracias a Dios.